Quedamos con esta aula. Hicimos la introducción al lavado, vimos lo que era lavado, vimos la historia, leímos el lavado. Esto también es de Samsung. De Samsung. Nuevamente, pero sí. Por ahí, También hablamos sobre los acuerdos plenarios, ¿verdad? Un poco. ¿Cuál? Entre el 2010 y el 2011. Ah, ya. Entonces resolvimos el tema de la autonomía. En la sentencia. Cuando la canción de Actividades ilícitas, ¿no? Sí, Ya, casi esa parte ya se estaba culminando, pues, ¿ya? claro. Cuando sale ¿cómo se llama esta? La sentencia casatoria, ¿no? 1/2017 era. Ya en la sentencia casatoria 1/2017, recordando, a ver, un pequeño salud. Un pequeño resumen es que las casaciones, Al silencio real. un pequeño resumen es de que había problemas siempre con el delito precedente, pues, ¿no? Habíamos dicho que el delito de lavado de activos en un primer momento, a partir de los acuerdos plenarios 3 del 2010, inclusive el acuerdo plenario 3 del 2010 que nace como respuesta de la ley 27765, era, digamos, desarrolla todos los tipos penales, las conductas, las modalidades, pero no es claro frente a lo que es la autonomía del delito de lavado de activos, ¿no? Luego viene el problema de la casación 92-2017, donde a partir del delito de fraude en la administración de personas jurídicas establecía que no Generaba ganancias. había varios argumentos, ¿no? Primero, de que en principio tiene que haber un delito precedente acreditado, ¿no? Y el delito precedente, ¿cómo se acreditaba? Con sentencia, ¿no? Hasta ese momento, esa casación imponía esa interpretación del delito de lavado de activos, lo que generaba que sea difícil poder llevar a buen término un proceso por lavado de activos, ¿no? Como hubo una revolución, aparte de eso, el tema de la gravedad, ¿no? El tema de que no generaba ganancias ilegales o ganancias ilícitas, el delito de fraude en la administración, ¿no? De las personas jurídicas, entonces resultaba pues todo esto cuestionable, ¿no? La interpretación que se había realizado era cuestionable y hacía que muchos procesos que estaban en trámite al final no tuvieran un buen resultado. Sale la sentencia casatoria, ¿no? Plenario casatorio, que es el 1/2017 y cambia, ¿no? El concepto de delito precedente ya no como un elemento normativo, ¿recuerdan? Buenos días. Sí, recuerda, por favor. Ya no cambia ya el delito precedente que era siempre fue considerado el tema de origen ilícito. El tema de origen ilícito siempre fue considerado un elemento normativo, ¿verdad? Como elemento normativo, la ilicitud se interpretó que era un delito precedente, ¿cierto? Un delito fuente. El elemento normativo ahí era interpretado que había que tener y acreditar un delito fuente, pero esto cambia con la sentencia casatoria del 1 del 2017, ¿verdad? Donde el origen ilícito ya no tendría que ser entendido como un delito precedente o un delito fuente, porque esto afectaba lo que se entendía como la autonomía del delito de lavado de activos, ¿ya? Entonces, ¿qué era lo que hacían? ¿O qué es lo que se reinterpretó? Que el origen ilícito tiene que ser interpretado en función a lo que es una actividad ilícita, ¿no? Ese es el elemento normativo al que se hace referencia, actividad ilícita. ¿Y qué es la actividad ilícita? Es entendido como cualquier actividad, ¿no? Cualquier actividad delictiva que no necesariamente sea acreditado como un delito fuente. Se puede hablar de delito fuente, se puede hablar
hablar de delito previo, pero no en términos de supeditados al delito de lavado de activos. Solamente se hace referencia al llamado delito fuente como actividad ilícita, porque ya saben que hablar propiamente de delito es que sea típico, antidelito culpable, y la manifestación material de eso es una sentencia, ¿no? Bien, entonces, actividad ilícita sí tiene relación con un delito fuente, pero no es el delito fuente acreditado, sino es las actividades que se realizan para lograr ese delito fuente, ¿verdad? No hay necesidad de con una sentencia acreditar que hubo un delito fuente, sino a través de indicios, ¿no? Aquí adquiere relevancia lo que se conoce como prueba por indicios, también prueba indirecta. O prueba indiciaria, ¿no? Prueba por indicios, prueba indiciaria o prueba indirecta, ¿verdad? A diferencia de la llamada prueba, la prueba directa es, pues, una prueba directa es que a Brian lo filmen con otra persona que no es su pareja, pues, ¿no? Ya ha pasado, ¿ya? Casos de la vida real. Esta es una prueba directa, casi irrefutable, ¿verdad? Irrefutable porque las imágenes están diciéndome ya cuáles son los hechos, ¿no? Está clasificada penal. Pero en la prueba indiciaria, nosotros hablamos de una prueba a través de indicios que se refiere a vestigios, ¿no? A pequeños elementos que me van diciendo que en su conjunto finalmente es una prueba, o se convierte, podríamos decir, en una forma de prueba que nosotros conocemos prueba por indicios, ¿no? En realidad, en principio son vestigios, ¿no? Elementos que se van coordinando por ahí, ¿sí? En la lectura hay una parte relacionada a eso que habla sobre los grados de sospecha. El último grado de sospecha llevaba allá a la acusación, ya a la sentencia, pero decía que debía ir más allá de la duda razonable. Sospecha inicial, sospecha reveladora, sospecha suficiente y sospecha grave. Ya. ¿Por qué hablan de sospecha? Lo que pasa es que hablar de prueba es un término procesal, ¿ya? Esto lo van ustedes a ver en el derecho procesal. Y dentro del derecho procesal, dentro del proceso penal, porque ya es hablar sobre el proceso penal, y a ustedes del próximo ciclo les van a enseñar los fundamentos, ¿no? La primera parte, la parte general de lo que es derecho procesal. Y en derecho procesal van a tener que remitirse a lo que les han enseñado en ¿cómo se llama? Teoría general del proceso. Buena base. En teoría general del proceso se habla de los presupuestos, de los elementos, requisitos, De forma y de ¿no? fondo. Todos estos que van a sustentar cómo llevar a cabo el proceso. Por eso yo siempre les digo, cuando salgan, cierren la puerta, ¿ya? Por favor, cierren la puerta. Me da ganas de no dejarles volver a entrar. Dejan así la puerta. Bueno. Cuando salgan, yo no les digo nada, salgan sin decirme nada, no hay problema, pero cierren la puerta, ¿ya? Cierren la puerta. Bueno, aquí les explico un poco de... Aunque con ustedes sería bueno inclusive... Avísenme cuando haya un profesor, y va a haber un profesor que no va a hacer clases, ¿ya? Avísenme para poder, esas horas que no haga ese profesor, yo las recupero ahí, como si fuera un zancudo, ¿no? Que me aprovecho, ¿no? En sangrar esas horas, ¿ya? En civil, docente fijo. ¿Por qué? Porque allí me va a permitir desarrollar algunas figuras adicionales que les van a servir en procesal, ¿ya? Yo les voy a tener que explicar algunas cosas de procesal, porque lavado de activos, organización criminal y todos estos procesos que estamos, todos estos temas de penal económico tienen muchas particularidades procesales. No es lo mismo que llevar un proceso penal de robo, por ejemplo, ¿ya? Un proceso penal por el delito de robo es diferente a una organización criminal, a una de lavado de activos, son cosas distintas. Entonces, para que ustedes tengan más claro el tema, sería bueno que en esas horas, yo, aparte de desarrollar clase, me permite desarrollar algunos temas procesales para que ustedes entiendan. Y también las cuestiones prácticas, que todavía no les enseñaba, porque hasta ahora hemos visto pura teoría nada más. Las cuestiones prácticas de por qué esta parte teórica es importante en la práctica, eso no lo hemos llevado porque no alcanza el tiempo, Y los ¿no? requerimientos. ¿Pueden ver ahí? Entonces,
es bueno que ustedes me digan para poder aprovecharme de esas horas de esos profesores que no hacen clase, ¿ya? Así les voy a facilitar la vida para procesar, porque ya me han dicho los alumnos de sexto que cuando con un aula no perdíamos mucha clase, yo les adelantaba algunas cositas de procesar y cuando han ido con la profesora Hongo, les ha preguntado y ellos han podido, ¿no?, responder algunas cosas porque ya han tenido, digamos, esa base, ¿no? De paso que les ayudo con tener un poco más de base procesal. ¿Ok? Buenos días. Claro. Lo estuve buscando y no lo encontré. ¿No lo volví? Sí, pues ya estaba ya. Que allá se metió el agua. ¿Dónde? Allá no había agua bastante de ayer. Ah, Los ya. alumnos, o no sé quién, de repente uno deja abierto, todo estaba abierto y Ah. ha venido el agua, se le pasó el patero. Ah, pero ayer no ha venido yo, felizmente. No, Es decir, el viernes no agua, el viernes sábado. ah, ya han dejado Para bien. lanzar para examen. Ah, verdad, tiene razón. Con cuidado, porque cualquier cosa que pase nos van a echar la culpa a nosotros. Especialmente a mí. La computadora. Pues los LX. Bueno, Todo está grabado. yo confío en ustedes, así que todos nos portamos bien, somos buenos ciudadanos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, entonces, les decía eso, ¿no? Para recuperar horas, en esas horas, con lo que estén, ahí lo pueden grabar ya porque no todos van a estar, y cosas que vamos avanzando y ustedes van mejorando, ¿no? La idea es que ustedes mejoren. Bueno, es interesante lo que dice la lectura. De hecho, la lectura se entiende que es un complemento de lo que yo ya les había enseñado, o en este caso, ustedes ya tienen esa base para que cuando yo explique me entiendan mejor, ¿no? Cuando yo explico ya seguramente ahora me entienden mucho más fácil que antes, ¿no? Bien, ¿qué significa? Porque hablan del grado, ¿no? De la sospecha, hasta llegar a un punto de, ¿cómo se dice? Desvirtuar, ¿no? De hecho, eso se hace con la finalidad de desvirtuar el principio de presunción de inocencia, ¿no? El principio de presunción de inocencia, ustedes saben que es un principio que debe primar desde el inicio del proceso, y a medida que uno va recabando indicios, ¿no? Empieza la sospecha, empiezan a subir el nivel, hasta llegar a un umbral donde prácticamente va a desvirtuar el principio de presunción de inocencia. Entonces ahí ya vamos a tener una condena. Una duda razonable ni siquiera es ideal llegar a una duda razonable, porque la duda razonable, ¿qué se dice de la duda razonable en derecho penal? Parte general, inclusive. Principio de duda razonable, principio de indubio pro reo. El indubio pro reo, ¿la duda razonable qué? Favorece al reo, ¿cierto? Entonces hay que pasar todavía inclusive la duda razonable. ¿Cómo funcionan los indicios? El proceso penal tiene tres etapas, ¿ya? Tiene la etapa de investigación preparatoria, ¿ya? La etapa intermedia y la etapa de juzgamiento juicio oral, aunque algunos diferencian, ¿no? Juzgamiento y juicio oral, porque en el antiguo me parece que le llamaban juzgamiento y ahora han cambiado, ¿no? Pero eso no es nuestro problema, va a ser su problema en el siguiente sitio. Esta se divide en dos. Esto se va a dividir en dos, ¿ya? Preliminar. Formalizada. Investigación preliminar y esto es investigación preparatoria formalizada, ¿verdad? Aquí es aquí empieza cuando sale esto de formalización de la investigación, ¿no? Formalización. Por ejemplo, las medidas, yo les pasé eso de la detención preliminar, ¿no? Del caso de los galácticos, ¿cierto? ¿Eso qué es? ¿Etapa de investigación preliminar o preparatoria formalizada? Formalizada. Miren, estamos en la investigación preparatoria que tiene una subetapa, investigación preliminar, y una subetapa de investigación formalizada, ¿no? La detención preliminar. No, detención preliminar es preparatoria preliminar. La detención preliminar que yo les he dado
preguntado qué etapa es. Porque es etapa ya, porque es investigación preparatoria, ¿no? Pero ¿qué etapa es? Preliminar. ¿Por qué preliminar? Porque una vez consumido se acaba el tiempo, pues y aún no se formaliza la venta. Pero puede ser, pero hay algún fundamento mejor todavía. Son mecanismos de tanto. protección para que se continúe con la investigación. No, bueno, ya esto va a ser su problema también en otros No, sitios. pues porque todavía no hay definido el delito. ¿Por qué detención preliminar? Bueno, detención preliminar ya sacamos, ¿no? Preliminar, ¿no? Sí. Detención, en realidad se llama detención judicial preliminar, ¿cierto? En realidad, claro, lo que sucede no son pruebas suficientes, pero sí son elementos de convicción. En la investigación preliminar se trabaja con elementos de convicción, ¿ya? Que tienen una incidencia como pequeños vestigios que me van a decir que ha habido un hecho criminal, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el proceso, estos elementos de convicción, en un futuro, cuando lleguen aquí, cuando lleguen más aquí, se van a convertir en pruebas. Estos elementos de convicción, a lo que se hace referencia en el archivo, ¿no? En la lectura, que inicia como sospecha. Se dan cuenta que estos elementos de convicción van a ir evolucionando a medida que se vaya desarrollando el proceso. Luego, ¿qué sigue? Sospecha simple primero, ¿no? Sí, sospecha inicial simple, luego sospecha reveladora, Sospecha reveladora, sospecha suficiente y sospecha grave. suficiente y ya sospecha grave, ya donde ya... Incluso aquí especifica sospecha para formalizar la investigación preparatoria se necesita sospecha reveladora. Para acusar y dictar el auto de enjuiciamiento se precisa sospecha suficiente y para proferir auto de prisión preventiva se demanda sospecha grave. Lo que pasa es que el proceso siempre va a mutar, ¿ya? El proceso tiene una característica de mutación, siempre va a generar más, y si llega a un límite donde no puede, ya no tiene sentido seguir el proceso, ¿no? Ahora, ¿qué era la prueba indiciaria? Básicamente son vestigios, ¿no? Que al acumularse van a generar ahí es donde generan sospechas, ¿no? Es como, por ejemplo, a Brian ya no lo graban, ¿no? Ya no hay una grabación donde está con otra chica. Sino que, ¿qué es lo que pasa? Que Brian, generalmente con la novia, pues uno se llama, ¿no? Habitualmente se llama mucho. Ya las llamadas se reducen, ¿cierto? Cuando le dicen queremos salir, ya evitan salir, ¿no? Salen menos. Luego, el celular, antes que había la confianza, toma mi celular, le dicen una llamada, toma mi celular, ahora ya no hay el llamado de celular, ¿no? Ahora el WhatsApp tiene clave. Entonces, así esos indicios pequeñitos, ¿cierto? Pequeñitos, empiezan a darme una idea, ¿no? Algo está pasando aquí. Es sospechoso. Y ahora de repente, antes que su novia le preparaba una comidita, ahora ya no quiere ni comer. Entonces, esas sospechas, así funciona también en el proceso penal. Esas sospechas poco a poco se van acumulando y mientras más se acumulan, ya llega una sospecha grave, ¿no? Así cuando tengan su novio y diga, esta es una sospecha grave, tienen que ir midiendo, ¿no? Sospecha simple, sospecha reveladora, y ya sospecha grave. Ya no la molesta ya. Atrás, ¿qué le dices? No, pero Marina es una chica bonita, ¿no? Sí, claro. Si lo dicen por ese lado, puede ser. Sí, Pero si lo dicen por el otro lado, ahí sí ya. Así que preferible no ¿Te han dicho por el peinado? decirles nada, ¿eh? Se pasa esta gente, ¿no? Atrás, hasta que
Bueno, ya no molesten a su compañera, la distraen más bien. Llegó el duro. Bueno, ¿qué me quedé? En las etapas del proceso. Eso ya es una explicación básica, ¿no? Las sospechas. Bueno, vamos entonces al origen ilícito que estaba explicando, ¿cierto? La actividad ilícita entonces ya no se requiere una sentencia, sino simplemente indicios, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si, digamos, creo que aquí expliqué inclusive que eran los indicios, ¿no? Que inclusive se podría relacionar con el comportamiento, conducta de un familiar, ¿no? Creo que acá hicimos el ejemplo de Brian, que tiene una casa de 5 pisos, creo, ¿no? Sí. Entonces, si Brian tiene una casa de 5 pisos y su mamá no trabaja y su papá, qué sé yo, vende, no sé, no, vende, digamos, estas gasolinas y petróleo, ¿no? Se me ha dicho de que él sabe las rutas y todo eso, ¿no? Las rutas para evitar el control aduanero, ¿no? Entonces, Brian tiene pues su moto, dice, ¿no? Tiene moto, tiene carro. Brian está estudiando en la universidad recién. Y viene la gente de investigación y dice, bueno, qué raro, ¿no? Que Brian no hace ninguna actividad ilícita. Nada de actividades ilícitas. Él solamente empieza a utilizar la moto, los carros, y su papá pues no, le dice, le da. Quien realiza las actividades ilícitas, ¿quién es? Su papá, ¿cierto? Él realiza el gozo. Le investigan a Brian por tener, de repente le han regalado una moto, le han regalado un vehículo, y a Brian le empiezan a investigar, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, ¿de dónde provienen estos objetos? ¿De dónde provienen estos bienes? ¿Es lícito o ilícito de dónde provienen estos bienes? Entonces, empiezan a enlazar. Su papá, que nunca ha tenido una investigación, recién lo van a investigar por contrabando. Entonces dice, hay contrabando acá de petróleo, ¿no? De gasolina, que trae del Ecuador. Lo relacionan, es su papá, le facilita. El origen ilícito de esos bienes los enlazan. No con el delito, porque el delito no está probado, el delito todavía está en investigación, pero sí con actividades ilícitas que podrían generar esas ganancias, ¿verdad? El enlace no es directo, porque Brian ni siquiera hace una actividad ilícita, sino que lo conectan con ese origen ilícito que su padre habría o podría haber estado realizando y que hubiera generado algún tipo de ganancia. Por eso es que ahora los delitos y los procesos de lavado de activos es mucho más viable poder lograr una condena, ¿no? Conectándolo con esa actividad ilícita. Por ejemplo, otro caso, digamos si en el mismo caso de Brian, pero ahora su papá falleció. O ha prescrito, digamos, ¿no? Eso fue hizo venta de petróleo hace 20 años, y ahora se dedica ya a otras cosas lícitas, ¿no? Pero hace 20 años había estado contrabandeando, y de ese contrabando nació todo ese patrimonio. Ya prescribió la acción penal, ¿no? ¿Saben qué es la prescripción? Sí, ¿no? Por el tiempo ya deja de perseguirse penalmente, ¿verdad? Entonces, la actividad ilícita estaba ahí, que ha prescrito ya no nos importa, pero había una actividad ilícita que había generado que se comete el delito de lavado de activos, o que genere las ganancias y que sea producto del lavado de activos, los bienes, ¿verdad? Entonces, ya podemos decir de que está conectado a una actividad ilícita, porque la actividad ilícita son solamente indicios de alguna actividad que posiblemente haya generado esas ganancias, que como se originó a través de una actividad ilícita, las ganancias serían ilícitas también.
¿cierto? Y eso puede dar lugar a que pueda solventar, pues, ¿no? un proceso por lavado de activos, ¿no? Eso creo que hasta ahí al menos ya se entendía, ¿verdad? Ya, esa parte ya muy bien entonces. Tocaba entonces desarrollar la parte especial, ¿no? Ya habíamos entendido la parte sustantiva, fundamental, de entender el delito de lavado de activos, ¿ya? Ahora era la parte formal, ¿no? La parte sobre las normas, ¿ya? ¿Cuál era la norma que establece el delito de lavado de activos? El secreto legislativo El decreto legislativo 1106, es la que está vigente ahora, ¿verdad? Decreto legislativo 1106. en el 2021. 2021. No, ahora una modificación reciente. No, ese es el otro delito. Ese es el de personas políticas, es julio de ese año. Bueno, hay algo acá que... Sobre los partidos políticos. Creo que me estoy olvidando algo. ¿O no? Producto también del delito de lavado de activos, se ven algunas figuras jurídicas interesantes, ya que a veces generan cierta confusión. En estos casos podemos traer de referencia lo que se conoce, y ahí hay que entender, ¿no? Hay figuras procesales como la incautación, el comiso, ¿también lo expliqué? ¿Sí lo llevé a explicar? La otra sección. En la otra sección, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Incautación, decomiso, ¿qué más? Creo que era... ¿Ah? No. Medidas cautelares reales y medidas cautelares personales. Medidas cautelares reales, teníamos la incautación, decomiso y de embargo, ¿será? Sí, el embargo. Ya, lo primero que tienen que saber es la diferencia entre una medida cautelar, ¿no? Las medidas cautelares reales y personales. ¿Qué son las medidas cautelares personales? Aquellas que persiguen a las personas. Sí, a la persona, ¿no? Y medidas cautelares reales, ya en este tiempo ya deben haber estudiado algo de reales, A ¿no? los bienes. Derechos reales. ¿Vieron derechos reales? Vamos por sucesiones. Ah, el otro ciclo. Sí. Ah, ya. ¿Y este ciclo qué llevan en sí? Sucesiones. Ah, sucesiones. Claro, de personas. Bueno. ¿Quién te está enseñando? Calderón. Calderón Hipólito. Ese mismo. No, nosotros mismos. No. Tocó. De repente les enseña el otro ciclo, sí. Procesar. Qué maravilla. Miren, Premio castigo. en los delitos que nosotros vemos desde antes, el delito de lavado de activos y otros delitos, como por ejemplo los que hemos visto, ambientales, aduaneros, ¿qué delito más? Organización criminal, que vamos a ver. Las figuras procesales, estas son muy utilizadas, y también las medidas cautelares personales, ¿ya? Detención preliminar, prisión preventiva. ¿Qué otra medida cautelar personal podemos encontrar? Impedimentos en medio del país. Impedimento de salida del país. Prisión domiciliaria. ¿Cómo? La prisión domiciliaria. La medidas restrictivas, ¿no? Como la detención domiciliaria, ¿cierto? Todos esos son personales porque van directamente a la persona y a restringir su libertad ambulatoria, ¿ya? Pero hoy en día existe un problema o una instrumentalización de estas figuras. Ustedes se habrán dado cuenta que generalmente los fiscales
lo que utilizan es estas medidas cautelares, pero no con fines dentro del proceso, digamos, para asegurar, porque generalmente las medidas cautelares tienen una naturaleza de aseguramiento, ¿ya? Sino lo utilizan con otros fines, que generalmente son fines de intimidación. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Quita la herramienta. ¿Es una herramienta? Sí. ¿Por qué creen que hay fines de intimidación? En la real o en la personal. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? Para los otros delincuentes. Ah, no. O sea, eso ya son fines de la pena, ya prácticamente, ¿no? Es muy general. Pero estamos hablando de específicamente estos. ¿Estos son sanciones o no? ¿Sí? No. Jalado, ya. Es procesal. Esos no son sanciones. La naturaleza jurídica de estos son medidas cautelares. ¿Qué son medidas cautelares? Mecanismos De prevención. De prevención. De cautela, pues no. De cautelar. Es como que ustedes, chicos o chicas, agarran el celular del novio y le dicen, esto por si acaso lo voy a tener yo. Por si acaso. ¿No? Es como un por si acaso, pues. ¿Qué hace el fiscal? Esto lo utilizas para lavar por si acaso se queda conmigo. Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Es como un por si acaso. Por eso se llama cautelar. La moto lo utilizan para subir bandida, por si acaso no se Cautela de prevención, de tratar de evitar de que sigan siendo usados para cometer delitos. ¿Ya? Tienen esa naturaleza, estas medidas. A diferencia de las sanciones sí son ya imposiciones donde uno tiene que cumplirlas, producto ya del final del proceso, y esas sí tienen fines, ¿no? Tienen fin de prevención, fin de intimidación, retributivo, etc., ¿no? Pero estos tienen otra naturaleza que son dentro del proceso, no fuera del proceso. A veces también pasa fuera del proceso. ¿Han llevado a procesar civil? Todavía no. Van a llevar, y hay medidas cautelares fuera del proceso. Pero estas medidas cautelares son dentro del proceso, ¿ya? Incautación, decomiso y embargo. Hay otras también que se utilizan dentro del proceso, ¿no? Pero estas, digamos, son las más importantes. ¿Qué es la incautación? La incautación es una medida cautelar que se utiliza para poder despojar al sujeto que comete el ilícito, le quitamos, pero con fines de investigación, ¿ya? El fin de la incautación es fin de investigación. Por ejemplo, si una persona mata a otra persona al utilizar un cuchillo, yo voy a incautar el cuchillo. ¿Por qué? Porque tengo que analizar el cuchillo con el cual se ha cometido el homicidio, ¿verdad? Es también cuando se le bloquean las tarjetas. Esa es otra. Es el de irnos cuando, por ejemplo, les llegan así a entrar a la casa a revisar todo. Ahorita, ya, ese es otro. Allanamiento. Allanamiento de morada. Marcaje y cerraje. Sí. Bueno, De cerrar. Bien. Pero ahora ¿Cómo? No sé ni cuál es la diferencia de incautación y allanamiento. Ya. El allanamiento. Ahorita les digo. allanamiento creo que va. Acá cambiaron algunas cosas también en el tema de cuando hubo modificaciones a la organización criminal. Seguramente, ¿no? Hubo bastante debate, ¿no? El 2108. ¿Ah? El allanamiento creo que tiene que ponerlo como Presente. Bueno, voy a explicar en términos generales, ¿ya? De meterme a esto es también, voy a exprimir todas las horas que tenemos para recuperar y la idea no es esa, ¿no? Pero es bonito entender esto porque son medidas muy especiales que se usan en delitos como lavado de activos y organización criminal, ¿ya? Por eso lo explico más que nada. En un futuro les van a explicar y ya van a tener una base también, ¿no? Sobre lo que es. La incautación se hace con fines de investigación para poder despojar generalmente el objeto material del delito, ¿no? ¿Qué otra cosa también podría ser? Incautar dinero, ¿no? Han visto a veces cuando encuentran a la persona con el
¿cierto? Incautación. Entonces, la incautación solo va Al objeto. Y allanamiento va a ser todo para encontrar qué como indicios, No. pruebas. La búsqueda. Ahora le explico. No hacemos todavía, vamos por partes, por partes. Ahí te Entonces, ahí está el primo. obtengo yo el objeto con fines de investigación, ojo, porque el dinero no es para verlo. El cuchillo no es para tenerlo ahí. Y para de repente lo uso para cortar mi manzana, ¿no? Dice el policía, va a cortar mi manzana con este cuchillo. Con todo el sangrecito entre ella, ¿no? Manzana caramelada. Entonces, esos objetos tienen fines de investigación. No sé si acá les habré comentado un caso de por qué votaron a una fiscal, ¿no? ¿No? Cuando se había confundido con el levantamiento del cadáver. Cuando se confundió con el levantamiento del cadáver. Sí. No, pero aquí no fue, aquí no fue. Claro. Ahí prácticamente lo que estaba tratando, el mensaje era doble, ¿ya? Aparte del conocimiento sobre cómo actuar en las diligencias, sino también un mensaje de preocupación para que ustedes estudien, pues, ¿no? ¿Cómo pasa? Y ahí les decía, chicos, a ver, hay dos clases de profesionales, ¿ya? Generalmente, a ustedes no les he hecho leer el simulador del derecho, ¿no? Sí, en introducción al... ¿Sí? ¿Lo leyeron? Sí. Algunos, ¿no? Sí, Ya, algunos que han leído. ¿Qué dice? Hay generalmente, yo lo hago a grandes rasgos, hay dos tipos de profesionales. Un profesional que tiene aspiración, digamos, de ser jurista. Es que se toca, ¿eh? No, está que me pega. Está bien puesto el apodo. ¿Se no, Brian? Bueno, por ahora lo voy a dejar, pero así, ahí sí, así. Una pena y el otro su casa. Bien. Bueno, resulta que en el derecho hay dos tipos de profesionales. Unos que son técnicos, evidentemente técnicos. Prefiero que esté un poco en medio. La medida cautelar. Claro, vamos a interponer una medida cautelar ahí, ¿no? Bueno, en el derecho van a encontrar dos tipos de profesionales. Unos que son técnicos, demasiado técnicos, tan técnicos que para ellos solamente es importante la norma jurídica, ¿ya? Y saberse la ley así al revés del derecho, ¿cierto? Porque ahí ustedes van a encontrar abogados que les van a decir seguramente ¿por qué estudias esos conceptos? ¿Por qué estudias esas definiciones? ¿Por qué la naturaleza de tal figura, no? Le van a decir así. Y alguna, de mí seguramente van a decir, muy doctrinario, ¿no? Doctrinario seguramente van a decir. Pero lo que no saben es que el ser humano tiene límites, ¿no? Límites en lo que uno puede interpretar. Y la doctrina, ¿qué es lo que hace? Él nos auxilia en realidad. La doctrina nos está auxiliando para darnos un amplio margen de conocimiento de qué otras herramientas más utilizar. Si una cosa es que hable de doctrina y no me sirve esa doctrina, y otra cosa es que la doctrina me sirva para aplicarla en la práctica. Por eso yo siempre digo, la teoría, o mejor dicho, la teoría más importante que hay que darle relevancia es aquella que tiene fines prácticos, ¿no? Y que se aplique en la realidad. Esa teoría me sirve. La otra teoría la puedo saber por cultura general. Claro, cuando yo me ponga a conversar con un abogado que sea técnico, yo con él no voy a poder conversar de teoría. Yo no le voy a pedir, ¿y por qué crees que la naturaleza jurídica? Sería como que yo me pusiera a hablar con alguno de ustedes, ¿no? Porque ustedes recién están aprendiendo lo que es una medida cautelar, la naturaleza de la medida cautelar, y si yo hablo con un abogado que es eminentemente técnico y empezamos a discutir el derecho, digamos, de un caso, me dice, yo tengo este caso, y yo le digo, mira, debe ser porque esa medida cautelar no está siendo bien utilizada. Cuestiónala, pues está desnaturalizando digamos, el fin de esa medida cautelar, ¿no? Es decir, ¿qué es el fin de la medida cautelar? Seguramente se preguntará.
porque no conoce un tema de fondo, un tema quizás doctrinal para muchos, teórico, pero que al final en la práctica me va a servir. ¿Por qué creen que nace todos estos conceptos? ¿Quiénes lo desarrollan finalmente en la práctica? Los jueces. Los jueces lo van a aplicar. Y el juez va a aplicar posiblemente aquel que mejor le explique la figura. Y la figura a veces tiene un contenido de fondo. Hay que saber también qué explicar, ¿no? Y cómo explicar. Porque si yo le pongo también teoría, pura teoría, el juez me va a decir, no, esa teoría no se aplica, ¿no? Hay que saber explicar la teoría. Yo al juez no le voy a decir, la teoría según Jacob, según Schunemann, según Yeshek, eso no le voy a decir al juez. Yo tengo que decirle, aterrizar la teoría en la práctica, decirle, esto dice Yeshek, para mí, en mi teoría, y luego eso cómo lo aterrizo en la práctica. Porque el lenguaje que uno usa, yo por ejemplo, yo les hablo aquí de lo que dicen los teóricos, ¿no? Cuando hablo de causalismo, finalismo, funcionalismo, ¿no? Por ejemplo, en teoría del delito, yo no le voy a ir a decir al juez. Estaría loco para decir eso. ¿Por qué? Porque hay que saber utilizar el lenguaje, hay que saber el momento en que acá se lo puedo hablar porque estamos en academia. Pero cuando yo voy a una audiencia, yo me voy a la yugular de frente. Y si veo que hay una aplicabilidad, por ejemplo, de un criterio de imputación objetiva, yo no le voy a decir al juez, en la imputación objetiva, que este es de Jacobs y por tanto Jacobs dice esto, y hay que aplicarlo. No. Eso yo tengo que aterrizarlo en qué? En el hecho que estoy cuestionando. ¿A dónde me enfoco? El caso, ¿qué dice? La esposa del sujeto que hizo lavado de activos. Aquí, yo en mi saber, no digo principio de confianza, ahora tengo que aterrizarlo en el caso. Y así yo tengo que utilizar el lenguaje doctrinal a un lenguaje práctico. Tengo que llevarlo yo a la práctica. Esa es una habilidad que no les puedo enseñar así nada más. Yo el tiempo que alcanza acá en las aulas es para enseñarles la teoría, pero la habilidad que ustedes desarrollen para dar el mensaje, eso va a ser suyo. Y ustedes lo van a tener que utilizar. Esa habilidad es difícil de enseñar, eso ya tendría que hacerlo en una clase práctica, específicamente práctica, ¿no? Eso te pregunto, ¿cómo sería lo correcto? Hemos visto algunos ejemplos, ¿no? Y ahora, yo quiero enseñar eso con algunos casos, ojalá nos dé tiempo para ver algunos casos, pero como estamos apretados, es un poco complicado, ¿no? Pero eso sí, cuando analicen un caso, y le voy a dar pautas de analizar un caso, lo primero que siempre tienen que ver es la fecha. Lo primero. Fecha, ¿qué voy a determinar con la fecha? ¿Qué es lo primero que determina con la fecha? ¿Ah? Antes todavía de la norma que está vigente. Hay fiscales que aplican normas derogadas. Y abogados que ni siquiera saben que los abogados técnicos saben qué es lo que hacen. Los técnicos dicen, este caso, que una mamá mate a un papá, ese es el caso simple, obviamente eso lo va a saber un abogado técnico, ¿no? Pero un abogado técnico, ¿qué les dirá? Esto es homicidio simple, ponen en su escrito de denuncia, homicidio simple, parricidio, asesinato, todos los delitos sabidos y por haber, y que el fiscal se encargue de filtrar. Y un abogado técnico maneja las normas, pues no, sabe artículos 106, 107, 108, todas las normas, y ya que el fiscal determine y que el juez resuelva, ¿no? Principio de iura novi curio, ¿no? El juez conoce el derecho, ¿no? Ya hay abogados que mi chamba la hagan ellos, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay? Miren, ¿qué diferencia hay entre un abogado que conoce hasta la fecha de lo que le están imputando hasta el final de los hechos, que le pueda decir de manera, mira, esto es así, así, así? Y eso un abogado técnico siempre tiene dificultades. Por eso, la lectura es importante. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer, ¿ya? Acostúmbrense a leer algo, aunque sea en vacaciones, lean un par de artículos, aunque sea.
¿no? Dice los que se dedican a la lectura, los doctrinarios como tales, generalmente leen 3 artículos por semana. 3 artículos por semana de lo que ustedes han leído en el control de lectura, de 40 a 50 páginas. 3 artículos por semana. Un abogado no se lee los 3 artículos, un buen abogado no se lee los 3 artículos por semana, pero leerá uno y luego los casos enormes que tienen, pues ahí tienen harto para leer, ¿no? Entonces, el hábito de la lectura en el abogado es importante. Ayer yo, por ejemplo, llegué cansado de parrandear, ¿no? Y llego en la noche y me da por leer, me mandan un archivo y es un archivo novedoso, me llamó mucho la atención y empiezo a leer. Yo tengo tanta curiosidad que ya, generalmente yo a veces cuando me voy a dormir empiezo a ver en Facebook, a ver qué novedades hay, la farándula, ¿no? De Facebook.